están? Bien. ¿Con frío o no mucho? Hay de todo un poco. Qué bueno vernos, qué bueno poder compartir y gracias a Dios por el privilegio de poder estar aquí una vez más, con la responsabilidad también de ir caminando juntos en esta reflexión. ¿Cómo se llama la serie en la que estamos? Grandes temas bíblicos, muy bien. Pónganse una estrellita ahí en la frente todos, por favor. Y hablando de ponerse algo, ustedes están notando por ahí que está Matilde, por ahí está Natalia, allá está Sara, y mis amigas me están ayudando a colocarle a cada uno un sticker, una flechita. ¿Todos tienen? Los que ya tienen, levanten su manita, muy bien. Quien no tenga aún, por ahí están mis queridas amigas. Gracias por apoyarnos con eso. ¿Se estarán preguntando para qué es? ¿Alguien quiere saber? Si hay alguna flechita premiada o algo así, ¿verdad? Un número secreto por ahí. En un momentito van a saber, todos vamos a saber para qué vamos a utilizar esa flechita que está ahí. Así que en un momento más les voy a contar. Y hoy nos corresponde, vamos a ver por acá en la pantalla, el título de nuestra reflexión, aunque ya lo vimos en el anuncio, ¿verdad? ¿Lo vimos? ¿Qué tema nos corresponde hoy? Iglesia. Muy bien. Entonces, vamos a hacer algunas cosas un poco diferentes esta mañana para ayudarnos a comprender mejor qué es la iglesia y cómo la vivimos. Vamos a ir a pasos muy prácticos. Y varios de mis amigos del Ministerio de Jóvenes me van a ayudar hoy y van a sumar a esta reflexión que vamos a tener por acá. Entonces, como podemos ver acá, la pregunta es, ¿qué es y cuál es su propósito? Y nosotros podríamos decir, bueno, ¿quién de nosotros no sabe qué es iglesia? Y hoy seguramente dijimos, ya me voy a la iglesia, tengo que ir a la iglesia, ya llegué a la iglesia. ¿Es una palabra que decimos o no? O ayer tal vez dijimos, bueno, me tengo que levantar a tal hora para ir a la iglesia. Entonces, es algo que está tan en nuestro vocabulario cristiano. Y sí, somos iglesia, pero debemos recordar algunas cosas. Y yo creo firmemente que a veces hay conceptos o ideas o algunas cosas que son sumamente básicas, no por eso simples, pero que son muy básicas y que las vamos dejando de lado porque damos por sentado que ya lo sabemos o que ya lo entendemos, ¿verdad? Pero cuando alguien nos pregunte, y hoy digamos que salimos de aquí, y de repente nos encontramos con alguien y nos dice, alguien que no es creyente, por ejemplo, ¿y ustedes van a la iglesia? ¿Qué es eso? ¿Qué le responderíamos? No tenemos una hora para elaborar una respuesta. ¿Qué le diríamos? ¿Cómo le explicamos? Le decimos, ¿ese es el lugar que está ahí? ¿Son las personas? ¿Soy yo? ¿Cómo le responderíamos? Y en un concepto o en una explicación que realmente sea práctica. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso por lo que algunos autores explican qué es la iglesia y que me parecen conceptos bastante claros y que son fáciles de comprender. Por ejemplo, tenemos aquí a Wayne Grudem, va a aparecer en la pantalla la definición. Este autor lo hemos mencionado, es uno de los autores más reconocidos de teología sistemática. Y miren lo que dice Grudem. La iglesia es la comunidad de todos los cristianos de todo el tiempo. Es decir, la iglesia está formada por todos los hombres y mujeres que han sido, son y serán cristianos verdaderos en Jesús. No solo los que han vivido después de que Cristo murió, sino también los que miraban a Dios por su salvación antes que Cristo viniera a la tierra. No es a partir de Cristo, sino en todos los tiempos. Y creo que esa explicación también nos ayuda a ver que la iglesia nace en el corazón de Dios, que es su diseño.
y que siempre ha estado en su corazón. Tenemos también, no vamos a entrar tanto a la definición, pero probablemente nosotros hemos escuchado una palabra, un término griego que se utiliza y que de donde se desprende la palabra iglesia. Y este es el término eclesía. Principalmente podemos ver acá en la siguiente, muy bien. Está compuesta esta palabra eclesía de ek y kaleo, que se puede traducir de una forma muy breve como llamar fuera. Y en este sentido, esta palabra eclesía es la que se usa principalmente en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia. En el Antiguo Testamento encontramos otra, pero nos vamos a situar hoy un poquito más en la práctica a partir del Nuevo Testamento. Y esta palabra no es la única, pero hay ahí alguna discusión acerca de la definición de llamar afuera. Algunos autores están de acuerdo, otros dicen que tal vez no es tan acertada y otros indican que es más compleja de lo que parece. ¿Llamar afuera o llamar fuera de qué? Llamar fuera es porque Dios llama fuera a su pueblo, fuera del sistema de este mundo, a que cambiemos nuestra mentalidad, a que construyamos una cosmovisión bíblica, cristocéntrica. Y también en el sentido de ser sal y luz, estamos llamados a ir, a salir de nuestros entornos cristianos y llevar el evangelio. También tenemos aquí algunos usos de esta palabra eclesía, de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Y miren cómo se define solo en algunos pasajes que no los vamos a leer todos, pero están por acá ahora en la pantalla, para que si ustedes después los quieren leer, de hecho, reto que después leamos estos pasajes en su contexto. Algunos usos de la palabra eclesía en el Nuevo Testamento. Una pequeña reunión en un hogar. ¿Eso es iglesia? La iglesia de toda una ciudad. Y ahí hay una serie de pasajes que luego podemos ver. Y no son únicamente esos, tenemos más. ¿Recuerdan esas cartas que dicen a la iglesia en? Y está entonces hacia el lugar geográfico en donde se encontraba. Después habla también de la iglesia de toda una región. Y por último, la iglesia por todo el mundo. Es decir, todos los cristianos, todos los creyentes alrededor del mundo y, como decía Grudem, en todos los tiempos. Y eso es fascinante porque nosotros tenemos a veces una visión limitada de qué es iglesia. A veces tal vez podríamos pensar, iglesia es solo mi iglesia local, a donde yo asisto, pero es más que eso, por todo el mundo. Así que vamos a avanzar. Y me gusta mucho esto que dice el doctor Guillermo Taylor, que tal vez algunos aquí lo conocen. Él expresa, hablando del propósito de la iglesia, a medida que la iglesia entiende su identidad, es decir, qué es, quién es y para qué, como el pueblo misional de Dios, entiende mejor el porqué de su existencia. Fue creada por el trino Dios para ser un pueblo en misión. Sobre la marcha, aquí y allá, cerca y lejos, evangelizando y discipulando, predicando y sanando, dentro de su cultura y fuera de ella, demostrando amor y desafiando hacia el cambio social. Esta frase tiene mucho de lo que podemos extraer y que debemos procesar y que debemos analizar. Cómo hace énfasis una y otra vez en que la iglesia es un pueblo en misión, que la iglesia es un pueblo misional. Y hemos hablado acá muchas veces en nuestra iglesia que todos somos misioneros. ¿Por qué? Porque el misionero es alguien que ha sido llamado y enviado con una misión. ¿Y qué es el creyente? Ha sido llamado y enviado con una misión. Jesús dijo, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Entonces somos el pueblo
en misión, el pueblo misional de Dios. ¿Cuál es su propósito? También otro autor guatemalteco, el doctor David Ruiz, dice, y podemos leer también ese capítulo en donde hay una declaración contundente de Jesús. El propósito de la iglesia se encuentra claramente establecido en Mateo 16, donde está aquella confesión de Pedro, donde el Señor Jesucristo utiliza por primera vez iglesia. Esta palabra iglesia sería eclesia, lo que vimos del término griego. Un término que ya se había utilizado para designar al pueblo de Israel, y podemos leer el Salmo 22 como referencia, pero ahora se redefine para incluir al pueblo de Dios, es decir, todos nosotros y los que vendrán. Entonces, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es su misión? ¿Para qué existe? A ver, ¿a qué nos suena esta frase que va a aparecer a continuación? ¿Qué significa lo que estamos leyendo ahí en la pantalla? Ser verdaderos adoradores, discípulos y testigos. ¿Qué representa ese enunciado para nosotros? Yo creo que sí están diciendo, pero como que no escucho aquí, no me llega. Ajá, Rodolfo. ¿Sí? Conectados, comprometidos, 24/7, ¿verdad? Con el Señor. Pero falta una cosa ahí. ¿Cuál es nuestra declaración de misión como Iglesia del Mensaje de Vida? Ser, vamos, sin miedo. Porque vi algunos diciendo así, y esa es nuestra declaración de misión, con fe, con fuerza, con valentía. Porque si nosotros no sabemos hacia dónde vamos o qué queremos lograr, entonces como que está, pero no está. Pero juntos acá hemos establecido, guiados por el Señor, que ser verdaderos adoradores, discípulos y testigos es la declaración de misión de la iglesia, el mensaje de vida. Y sé que varios se la saben. Con los jóvenes hemos memorizado esa frase, que no es nada complicado, ¿verdad? Ahorita nos la podríamos memorizar todos. Ser verdaderos. Muy bien, entonces en este sentido, y vamos a hacer algo aquí para hacer Iglesia en Acción y hacer una oración activa. Voy a invitar a mi amiga Carolina Cordón que nos acompañe por acá en este momento. Muy bien. Y Carolina valientemente nos va a guiar ahora. Vamos a ver por ahí la siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a orar. Vamos a ir haciendo pausas por estas cosas que el Señor nos está recordando. Y Carolina nos va a guiar en una oración por esto, por nuestra misión, para que vivamos como verdaderos adoradores, discípulos y testigos. Y los voy a invitar en este momento a que nos pongamos de pie. Cerremos los ojos. Señor, gracias por el día que nos das, que podemos asistir a una iglesia. Ayúdanos a que podamos cumplir la misión que es hablar de ti y hablar del Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Y ¿saben algo? Van a ver a varios de nuestros jóvenes aquí. Nosotros tenemos una, ¿qué diría? Es parte de nuestra cultura del Ministerio de Jóvenes que decimos, aunque sea con nervios, aunque sea temblando, pasamos. Y varios dicen sí, porque eso es lo que nos hemos propuesto. Así que en el Ministerio de Jóvenes ya no se acepta un no. Ya todos saben, mira, podrías, pero uno ya sabe que espera el sí y valientemente todos dicen que sí y pasan, ¿verdad? No obligados, sino valientes. Valientes asumiendo los desafíos y los retos. Entonces, gracias Carolina por guiarnos en esa parte. Y algo muy práctico de eclesiología. La eclesiología es la rama de la teología sistemática que estudia
todo el concepto de qué es la iglesia, su naturaleza, su propósito, es muy amplio. Y podríamos leer muchísimo y explicar muchísimo, y obviamente no nos daría tiempo en un tiempo como este, de reflexión, en un momento como este, pero vamos a ir a acciones muy prácticas o a desafíos muy prácticos que encontramos en el Nuevo Testamento. Así que teniendo en mente que la iglesia es todo el grupo de cristianos, por lo cual nosotros somos iglesia, ¿verdad? No somos iglesia porque estamos dentro de un edificio que conocemos como iglesia, sino porque cada uno de nosotros forma parte de esa iglesia. Somos parte del cuerpo de Cristo y somos templos móviles. El Espíritu Santo habita en nosotros. Así que hoy les quiero compartir un desafío, y esto va a ser muy a lo local, a lo interno del mensaje de vida. Teniendo un poquito del contexto de qué es iglesia, vamos a ir a la práctica, no quedarnos en solo conceptos. Y vamos a pasar a ver un término, un requisito, una característica que se debe cumplir en la iglesia. Y es que la iglesia debe ser vista, debe ser un lugar de reparación. Y para entender por qué, vamos a ir todos al libro de Gálatas, a la carta a los Gálatas. Y vamos a leer únicamente los primeros 2 versículos. Dice así: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Algo muy importante en el contexto de este pasaje que expone Pablo, y que de paso pues podríamos nosotros como reto leer nuevamente toda la carta a los Gálatas para entender por qué. El contexto de esta conversación, ¿por qué arranca de esta manera? Y nosotros lo leemos hoy como muy tranquilos, pero en realidad es muy enfático, es una llamada de atención fuerte lo que está diciendo el apóstol Pablo. El contexto de esta conversación es una tensión que se daba entre legalistas y libertinos, entre los dos extremos. Y los dos grupos se consideraban o se creían súper espirituales, los más espirituales. Entonces había una tensión, había una lucha, y llegaban a ofender, a lastimar y a menospreciar a los otros. Entonces había una pugna ahí. Pero Pablo les dice, y un regaño categórico, les dice que la verdadera espiritualidad no consiste en ver quién es superior, ¿verdad? Quién es mejor. Les dice, la verdadera espiritualidad debería ser entonces que si tu hermano está en un estado, en una condición en la que no debería estar porque es perjudicial, porque ofende al Señor, lo que tendrías que hacer es ayudarlo a ser reparado, a ser restaurado. Por eso ven, en esta versión dice que restaurarlo. Si nosotros leemos otras versiones como la Reina Valera, dice restauradle. Y eso no es una sugerencia. La forma de la escritura es una orden. Se espera que si te consideras espiritual, restaures al hermano que está en una condición que no agrada al Señor y que se está haciendo daño, por lo tanto. Entonces, Pablo les dice esto, lo que tendrías que hacer es eso. Y si nosotros hemos leído la carta a los Gálatas y recordamos lo que habla en capítulos anteriores, específicamente en el 5, les dice algo que suena muy fuerte, y es como ustedes en lugar de
de ser de bendición y de ayudarse se muerden unos a otros. Y esa es una connotación agresiva de daño intencional. Entonces, hermanos, que nos sirva a nosotros también como llamada de atención de parte del Señor a través de su palabra, de cuidarnos de no ser así, de no vernos, y que el Señor nos guarde y nos libre de vernos como esos Gálatas mordiéndose unos a otros. Qué terrible que se les diga a creyentes, porque ese es el punto aquí. Estamos hablando de cristianos, no estamos hablando de gente que no conoce el Evangelio de Cristo. Que del mensaje de vida no se diga eso, sino que podamos vernos y esforzarnos, porque no es fácil, pero que podamos ser un lugar de reparación, en donde yo pueda decir, puedo exponer mis luchas, mis batallas, mis situaciones pecaminosas, y no me van a apedrear, sino en amor me van a ayudar a ser restaurada y volver al propósito que el Señor ha puesto en mí. Y algo importante que dicen algunos comentaristas y me llama bastante la atención es que dicen que Pablo no está tan interesado en la situación, en el pecado, en la falta, en el error. No es que no le importe, sino que lo que está diciendo ahí, porque si nosotros volvemos a leer el pasaje, no está hablando de situaciones específicas, les está hablando de la actitud que como creyentes tienen ante la situación de alguna falta o algún error de un hermano. Entonces Él les está llevando a evaluar su actitud, su corazón, cómo actúo. ¿Por qué? Porque como se creían súper espirituales, ¿verdad? Se creían superiores. Imagínense a alguien ser encontrado en una situación pecaminosa. Se ponían en la posición de jueces y lo condenaban, y es como, ya merece la muerte, ¿verdad? Entonces, Pablo les está hablando de la actitud que deben tener. Y cuando habla de ser sorprendido en alguna falta, ¿verdad? No necesariamente ser, como diríamos coloquialmente, no necesariamente ser cachado con las manos en la masa. Está hablando de faltas, de errores, de que no va en un camino correcto, y luego en situaciones de pecado. Entonces está hablando de una gama de posibilidades. Por eso él no aborda qué casos son, sino él dice, en cualquier situación en la que ves que tu hermano no va caminando bien, ¿qué actitud vas a tener? Si ya va caminando mal y necesita a la iglesia, y lo que hace la iglesia es tirarle piedras, ¿cómo lo vamos a regresar en amor, verdad? Y es un tema que podemos profundizar, y también es más complejo porque dependerá también de las situaciones. Pero Pablo está dando principios generales de qué debo hacer yo, qué actitud debo tener, cómo debe estar mi corazón. Y les vuelve a decir que los espirituales restauran, reparan con amor. No significa que no me afecte, que no me duela, incluso que no me moleste la actitud o la situación de alguien más. No significa como, no pasa nada, ¿verdad? Sino es un amor firme, como el amor de Dios. Nos corrige con firmeza, con amor. Pero no es como, bueno, sigamos, ¿verdad? Un lugar de reparación no es un lugar de consentimiento, sino es un lugar que nos va a ayudar a reenfocarnos en el Señor. Y por eso una de las definiciones de reparar, que también nos puede ayudar, de reparar o restaurar, es arreglar, como lo pueden ver por aquí. Arreglar, hacer que algo o alguien vuelva a su posición anterior. Miren, importante eso, que vuelva a su posición anterior de integridad y pureza. O como diríamos, volver a quedar como nuevo. Entonces, cuando nosotros hablamos de restaurar o reparar, tal vez se nos hace fácil entenderlo en objetos, ¿verdad? Se me arruinó tal cosa, ¿qué hago? No lo dejo ahí descompuesto. Bueno, algunos tal vez sí, pero si es algo que se puede reparar, lo voy a arreglar.
¿sí? Todos tenemos algo seguramente que llevó reparación. Los vehículos, por ejemplo, ¿verdad? Se dañó algo, tenemos que repararlo para que vuelva a funcionar con normalidad. Y en el sentido de las vidas, de los corazones, de nuestros hermanos, ¿cómo somos usados por el Señor? ¿Cómo somos esos medios? Porque nosotros no somos los que vamos a entrar al corazón a reparar, es el Señor, pero nos va a usar como iglesia. Él va a usar a las personas. Y entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hermanos a volver a ese camino, a volver a esa posición en donde entonces seguimos caminando en integridad y en pureza delante del Señor? Y a la inversa, ¿qué pasa si soy yo quien necesita ese acompañamiento y que alguien en amor me diga, te voy a llevar y aunque duela y aunque cueste, te voy a llevar de regreso? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en una posición equivocada, dejamos de hacer la tarea que el Señor nos ha confiado. Nos enfocamos en la situación y batallamos y tal vez queremos vivir de acuerdo con el propósito del Señor, pero tenemos aquí toda una batalla, ¿verdad? Un error, una falta, una situación de pecado y no somos tan efectivos en nuestra misión, ¿verdad? Claro, no depende de mi perfección el resultado de la misión, pero sí tenemos un desenfoque cuando estamos en alguna situación que al Señor no le agrada. Entonces, cuando acompañamos a alguien para que retome el camino correcto, le estamos diciendo también que trabaje con más fuerza, que trabaje con más ganas y que trabaje con más gratitud por la misión. ¿Por qué? Porque ha entendido la gracia, ha entendido la misericordia, ha entendido que el Señor nos da oportunidades, nos restaura, nos repara. Todos aquí por naturaleza somos personas rotas y el Señor nos repara y nos coloca en su familia para hacer su misión. Y algo importante también que nos aclara Pablo, tanto en la carta a los Gálatas como en 1 Corintios, que no leeremos ese pasaje. Hoy les voy a dejar bastante tarea porque puede ser un pasaje también que podamos leer hoy, pero el contexto de lo que está diciendo Pablo, tanto en los versos siguientes en Gálatas como en 1 Corintios 10, está hablando de cuidarnos a nosotros, de no caer por creernos superiores. Porque tal vez yo no estoy en ese error, tal vez no estoy en ese pecado. Y entonces es fácil decir, uy, no, ¿cómo ese hermano llegó a ese punto, verdad? Yo nunca haría eso. Que el Señor nos libre, que el Señor nos guarde de creernos superiores y creernos infalibles. Todos, por naturaleza, nos inclinamos al mal. Si algo bueno hay en nosotros es por el Señor. Entonces, Pablo les dice a los Gálatas como, ustedes cuídense, examínense, evalúense. Y en 1 Corintios, ese pasaje realmente me conmueve mucho y me pone en alerta, porque si lo leen después, notarán que está explicando o está dando advertencias acerca del pueblo de Israel. Y lo que dice Pablo ahí es que ese pueblo, y comienza a recordar todas las señales, prodigios y milagros que vio el pueblo de Israel, y las conocemos bien. La nube, la columna, el maná, el mar, ¿verdad? Todo lo que ellos vivieron y otras cosas que seguramente vieron que no están registradas. Pero ese pueblo que vio tantos y tantos milagros y tantas señales y vio al Dios vivo de una manera distinta, una y otra y otra y otra y otra vez, desviándose, haciendo cosas terribles. Entonces Pablo trae a los corintios, ¿verdad? Tantos años después, les trae ese ejemplo y dice, cuídense, miren ese pueblo que vio tanto al Señor y desviándose, haciendo lo malo una y otra vez. Y sigue vigente para nosotros, ¿verdad? Entonces, debemos ser cuidadosos. Considérense
considerémonos a nosotros mismos, cuídese cada uno. El que se crea muy fuerte, cuidado, mire que no caiga, porque en el orgullo, en la superioridad espiritual, si es que puede existir eso, hay peligro. Cuando yo me creo más espiritual que mis hermanos, cuando yo me creo más consagrado que mis hermanos, ya voy encaminándome a otros peligros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Pablo advierte. Y por eso en los Gálatas dice, a los Gálatas les dice, ayúdense a restaurarse. Dice que con humildad, en amor y enfocados en el Señor, en volverlo. No que me aplaude, que me agradezca a mí porque lo ayudé, sino porque volvió al Señor. Así que hay bastante tarea en ese pasaje también. Ahora, volviendo a esto que todos tenemos aquí. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Vamos a regresar, gracias. Entonces, les voy a pedir algo. A ver, levántenlo. ¿Todos lo tienen que tener aquí? ¿Sí? ¿Lo tienen? Bueno. Entonces ahora, sin usar la otra mano, les voy a pedir que traten de quitarse el sticker con esa misma mano. Con la mano, no con la boca ni con la otra mano. Ya vi algunos ahí intentando. Traten de quitárselo. Le doy premio al que lo logre. Traten de quitárselo. Yo también tengo, entonces, para hacer el ejemplo. ¿Lo lograron? Tal vez si enseño el premio. Ahí sí, rápido. ¿Alguien lo logró? ¿Con la misma mano? Bueno. Tiempo. Algo importante que estamos viendo acá con este pequeño ejercicio. Es un ejemplo terrenal, tal vez nos va a quedar corto, pero para ilustrarlo de alguna manera, les voy a pedir ahora que con su otra mano se lo quiten. Muy bien. Ahora ya lo pueden guardar, se lo regalamos. Y entonces ahora sí, vemos aquí en nuestra pantalla algunas explicaciones de este ejercicio pequeñito que acabamos de hacer. Vamos a tratar de describir esto que estamos hablando de ser un lugar de reparación con este ejercicio. La mano donde teníamos el sticker nos representa a nosotros, cada uno de nosotros. La mano soy yo. El sticker que teníamos puede significar o puede representar una falta, un error o un pecado que tenemos encima. ¿Nos lo podíamos quitar? Si era solo usando esta mano era un poco difícil, ¿verdad? Bueno, no un poco, bastante difícil, no podíamos. Y la otra mano fue fácil. Ahí no batallamos, ¿verdad? Solo lo quitamos y ya. Va a representar en este ejercicio a la iglesia. Y aquí lo vamos a poner local. Va a representar a la familia el mensaje de vida. Y al momento de quitarlo, ya no, ese acto de eliminarlo representa la libertad y la restauración, la reparación. ¿Qué significa esto? Aunque yo no soy quien entra al corazón a reparar, el Señor me usa como agente de reparación. El Señor me usa para llevar restauración. Y eso cada uno de nosotros lo vive. Entonces, yo no puedo cargar, no puedo batallar sola. Lo voy a andar cargando ahí, algunas veces va a ser más incómodo, otras no tanto, ¿verdad? Que el Señor nos guarde también de acomodarnos en alguna situación que a Él no le agrada, pero necesito ayuda de mi familia espiritual, necesito, por favor, ayúdenme a quitarme esto, ¿verdad? Y ahorita fue suave porque les iba a poner de
de esa cinta adhesiva que a uno siente que le quita la mitad de la piel, ¿verdad? Cuando lo quitamos, pero no, eso lo haría con los jóvenes. Pero que a veces remover ese sticker va a doler, a veces va a sangrar, pero después va a venir la nueva piel, ¿verdad? La restauración, la reparación. Tal vez va a quedar cicatriz, tal vez no tanto, no se va a ver mucho, pero necesito a cada uno de ustedes y todos nos necesitamos. Entonces, recordatorios en esta parte. Siguiente, por favor. 1, necesito de otros para ser reparado. Necesito de otros que me remuevan el sticker. No puedo solo. Si creemos que podemos batallar solos con nuestras luchas, no vamos a poder llegar a un punto en donde vamos a topar, ¿verdad? Obviamente dependemos del Señor en primer lugar, pero otros también necesitan de mí para ser reparados, no pueden solos. Ninguno de nosotros puede solo. Y tendemos a aislarnos o meternos en nuestra burbuja porque no queremos exponer nuestro corazón, qué van a decir. Y algo importante ahí, hermanos, que nos puede servir. Cuando nosotros pensamos, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar de mí? Hay 2 situaciones ahí. Una es que puede ser que yo por orgullo no quiera exponerme, pero otra puede ser que los que están alrededor sí están actuando como jueces y no me proveen un espacio seguro para que yo me pueda abrir. Entonces nos tenemos que evaluar en los 2 sentidos. ¿Cómo soy yo para abrirme? Pero ¿cómo soy cuando alguien viene, abre su corazón y me cuenta una situación compleja? ¿Cómo reacciono? Entonces es de las dos vías. Y debemos ser un lugar de reparación, una zona segura. Los jóvenes entienden bien ese término, ¿verdad? Zona segura. Zona segura, como decía, no es un espacio en donde consentimos y dejamos pasar todo, sino en donde nos amamos como somos, pero vamos a salir mejores porque nos enfocamos en Jesús. Nos corregimos, nos exhortamos, nos animamos, nos desafiamos, basados en la palabra. Que nuestra iglesia, el mensaje de vida, se vea así, como un lugar de reparación, como ese tallercito que vimos ahí para ser zona segura. Pero hay un detalle aquí, y no se va a cumplir que seamos un lugar de reparación, y no se va a cumplir que seamos zona segura si hay algo que no sucede. Es crucial, es indispensable, es ser relacionales. Si yo no soy una persona relacional, es decir, si no tengo relaciones significativas con mis hermanos, en un momento en el que me encuentro solo y que estoy en una situación muy difícil, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo me acerco? Y cosas tan prácticas. Y no tengo el teléfono de nadie, no sé dónde vive nadie, nunca les he hablado. ¿Qué hago? ¿Cómo crezco en relaciones? ¿Quiénes son las personas a las que yo hoy, y cada uno se puede preguntar eso, si hoy tuvieras una situación muy complicada en la que sientes que te ahogas, ¿a quién irías en este momento? De nuestros hermanos del mensaje de vida. Si nuestra respuesta es no, yo no iría con ninguno, vamos a orar y vamos a trabajar por eso y nos vamos a preguntar ¿por qué? Porque no quiero, porque no los conozco, porque ellos no quieren, porque no me siento seguro. Nuestra iglesia, el mensaje de vida, debe ser uno de los primeros lugares a donde corremos por ayuda. Que se vea en la práctica, ¿verdad? Que somos una zona segura. Así que para ser relacionales tenemos que ser intencionales, decidir cómo me relaciono. Y gracias a Dios tenemos aquí muy buenas relaciones, sólidas, pero no es que ya llegamos a la meta, debemos seguir creciendo, debemos seguir profundizando. Y por eso es que para nosotros significa mucho ser parte del mensaje de vida. Y hoy, si ustedes ven aquí 2 banquitos, es porque ahorita los van a ocupar 2 amigos a quienes quiero mucho también, que pueden pasar rápidamente, por favor. Y ellos nos van a compartir algo. Nuevamente les digo,
ellos me dieron respuestas muy parecidas cuando los invité por aparte, pero decían algo como con nervios, pero pasamos, valientes, pasamos. Y yo les hice una pregunta hace algunos días. Yo no sé qué van a responder, ¿verdad? Que el Señor nos ayude con esa respuesta. Yo no sé qué van a decir, pero la pregunta, y después se lo pasas cuando tú termines. La pregunta aparecerá aquí en la pantalla en este momento. Y es, ¿qué significa para ti ser parte de la familia, el mensaje de vida? ¿Qué significa para cada uno de ellos ser parte de esta iglesia local, pero que no se limita a una reunión, sino porque somos parte del cuerpo de Cristo? Entonces, Rebe, vamos primero con las damas. Entonces, para ti, ¿qué significa ser parte de la familia del mensaje de vida? ¿Qué ha significado y qué significa? Pues para mí significa ser parte de una familia en la que puedo crecer espiritualmente, en la que nos edificamos unos a otros, en la que puedo confiar cuando tengo problemas, puedo acudir a más de alguno de ustedes, hermanos míos, y pedirles apoyo o algún consejo, y sé que me van a escuchar y que me van a dar el mejor consejo desde siempre la perspectiva de Dios sobre qué opina Él desde su palabra. Gracias, Rebe. Ryan, lo mismo para ti, ¿qué significa? Para mí es un regalo tener a tantas personas que puedes decirles familia sin que sean tu familia directa. Tener tanta confianza con muchos de los que están aquí y saber que es un lugar seguro. Y lo que más me gusta es que es un lugar, además de familiar, un lugar de mucho crecimiento espiritual. Y se dice fácil, pero llevo 2/3 de mi vida asistiendo aquí a la iglesia. Y la verdad es que es un regalo porque yo me puse a pensar, ¿dónde estaría si no hubiera asistido a la iglesia? Y no puedo ver nada más. Y por eso me encanta asistir los domingos. Agradezco a todos los que me ayudaron para poder aprender a tocar batería y alabar a Dios. Ahora me entusiasmo más los domingos por venir a cantar. Y no sé qué más decirte. Súper, gracias. Y también, esta no se las dije, bueno, les dije que esa era la inicial, pero cuéntenos, ¿qué es lo que ustedes más disfrutan de ser parte de esta familia? Ajá, esa la puedo. Ryan tiene unos segundos para pensar. ¿Qué es lo que más disfrutas de ser parte de la familia? Que se siente como un hogar, es como es como ese ambiente donde uno se siente bien recibido y abrazado, y es muy bonito, la verdad. Me encanta sentirme como amada por personas que, a pesar de que no somos familia de sangre, somos familia espiritualmente, y se siente muy bonito. Gracias, Rebe. Ryan, ¿qué es lo que más disfrutas? Creo que lo que más disfruto es que es un lugar donde puedo ser yo mismo. No tengo que fingir nada, no tengo que fingir que soy otra persona. Y también que incluido en eso, a pesar de que yo me comporte como soy, también sé que hay muchos aquí que me han ayudado a ser mejor, y que a pesar de que entre con cualquier tipo de lucha física, mental, espiritual, voy a salir mejor. Y hay muchas personas en las que puedo depositar la confianza para decirles cómo me siento. Gracias. Los amamos, así como el Señor los ha hecho tan únicos. Y es que cuando Él dice así como soy, hay historias, ¿verdad? Podríamos hacer una serie después y algunos ya las conocen, pero justo eso. Y
esto es ser zona segura, ¿verdad? Que podamos expresarnos como somos, ¿verdad? En amor, en respeto, en cuidado. Y ahora, cortito, ¿qué palabras de bendición y ánimo le dirían a nuestra familia del mensaje de vida? Bendición y ánimo. ¿Qué les dirías? Así como ayer que hicimos el ejercicio de afirmar. Bendiciones, hermanos. Ajá. No, gracias de verdad por ser una familia muy especial y muy amorosa, por siempre tener los brazos abiertos para recibirme. Los quiero mucho a todos. Se vale aplaudir. Amigo, Me hubieras avisado de esa pregunta antes. aquí ya saben, ya están preparados para que los tomemos así por sorpresa. Yo creo que les diría que sigamos así como lo estamos haciendo, que sigamos con ese entusiasmo por vernos los domingos, que sigamos con esas ganas de seguir conociendo más a Dios, que sigamos queriéndonos como familia espiritual, donde quiera que estemos, que sigamos estando conectados unos con otros y me voy a quedar en el ánimo y bendiciones. Muchas gracias. Es que ayer hicimos un ejercicio en donde nos escribíamos notas de afirmación, pero dijimos, no se vale poner solo bendiciones, ¿verdad? O sea, sí es una palabra importante, pero pongan un poco más a cada persona, ¿verdad? Entonces, por eso fue la broma ahí de bendiciones. Y gracias por eso. Lo que queremos con esta reflexión esta mañana es animarnos, es ayudarnos a vivir cada vez más como iglesia, más relacionales, más cercanos, más como esa familia espiritual que somos. Vernos así, como amo a mis hermanos en Cristo. Y en esa línea también recordemos que debemos amarnos y cuidarnos y tratarnos como debe ser, porque las relaciones son santas. A Dios le importa cómo nos relacionamos. Estamos diseñados para ser relacionales y tener relaciones que a Él le agradan en todos los sentidos. Entonces, no se vayan, porque en este momento, en este tema relacional y ser una iglesia relacional, porque es el diseño de Dios. Otra de mis amigas, a quien quiero mucho, representante del Ministerio de Jóvenes también, Natalia, nos va a dirigir en oración. Oremos. Señor, muchas gracias por este día, gracias porque podemos estar aquí aprendiendo más de tu palabra y ahorita te quiero pedir específicamente para que puedas ayudarnos a poder orar unos por otros, a poder amarnos unos por otros y así también poder tener palabras de ánimo, palabras de paz, de amor para aquellos que los necesitan. También te quiero pedir que podamos seguir siendo esa familia que somos, unidos y amados unos por otros. Gracias porque nos puedes escuchar y nos puedes dar una familia maravillosa para poder seguir compartiendo de tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Orellana. Gracias también a ustedes, a todos por ser valientes, así que ya pueden volver a su lugar para que cerremos. Y animémonos a seguir creciendo. Algunos jóvenes tenían cara como de, ¿será que me van a llamar? Y no, puede pasar, pero no, hoy no. Así que recordemos que como iglesia el amor debe ser una característica. No somos perfectos, pero sí podemos ser maduros. Y eso nos lleva a amarnos, a comprendernos, a ayudarnos y, aunque no sea fácil, algunos recordatorios finales y con eso nos vamos a quedar en esta mañana, pero que nos desafíen estas afirmaciones, estas verdades. Podemos ver aquí, se los voy a leer también, enunciados, solo son algunos, porque podríamos hacer una lista mucho más amplia, pero
aquí dice la iglesia es, y hay una serie de características. Cuando las vaya mencionando, traten de verse ahí. Eso soy, porque la iglesia es cada uno de nosotros. Si nosotros seguimos pensando, creería que ya no, seguimos pensando que la iglesia es un lugar, es un edificio, pues vamos a recordar que no, la iglesia son las personas. Por supuesto, le llamamos así al edificio, pero la iglesia soy yo, quien ha sido redimida por el Señor. Entonces, las voy a ir diciendo y veámoslas así. Yo soy eso. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es santa, es pueblo de Dios. Me encanta es propiedad de Dios. Sacerdocio real. Es la familia de Dios. Recuerden que somos adoptados por Él. Somos sus hijos. ¿Y entonces qué somos? Su familia. Sal y luz de la tierra. La iglesia es llamada y enviada con una misión. Es una iglesia misional, es una iglesia misionera. La iglesia es fortalecida, empoderada, y aquí sí aplica bien esa palabra, por el Espíritu Santo. Hechos 1:8, ¿se recuerdan? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, pero hay una implicación ahí. La parte B de ese versículo dice, ¿para qué? Para ser testigos. Van a recibir poder por el Espíritu Santo para testificar del Evangelio de Cristo. La iglesia es el diseño de Dios y la iglesia es amada por Dios. Así que iglesia, el mensaje de vida, somos amados por Dios. Estamos dentro del plan perfecto, del diseño perfecto de nuestro Dios. ¿Cómo vivimos como iglesia? Hoy nos podemos llevar ese desafío, ese recordatorio. Estoy siendo de verdad una zona segura para mis hermanos y estoy procurando que ellos sean una zona segura para mí. No es solo recibo, no es solo doy, es de las dos vías. Entonces, ¿cómo estoy creciendo en relaciones? Las relaciones se construyen todo el tiempo, no solo el domingo en el momento en el que estamos aquí, porque no nos daría tiempo. No logramos saludar a todos, no logramos platicar con todos, nos quedan conversaciones ahí a medias, pero ¿cómo estoy siendo relacional? ¿Cómo estoy saliendo de mi comodidad? Así que vamos a ser una iglesia que muestra amor, una iglesia que por la gracia de Dios puede vivir en misión. Así que los voy a invitar a que nos pongamos de pie y cerramos este tiempo orando. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de animarnos juntos, de aprender juntos en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestra humanidad que tiene muchas batallas, luchas y que nosotros no sabemos qué está pasando por la mente y el corazón de cada uno de los que estamos aquí, pero tú sí. En medio de todo eso, Señor, en medio de que a veces nos desenfocamos un poco del propósito para el cual fuimos hechos, iglesia. Gracias porque nos sigues hablando, gracias porque nos hablas siempre de muchas maneras, gracias porque tu amor, tu misericordia, tu gracia son evidentes cada día en nuestra vida. Gracias por las personas que tú usaste para fundar esta iglesia, el mensaje de vida. Gracias por esos corazones obedientes, gracias porque enfrentaron con valentía todos los retos que conllevó formar esta iglesia y que hoy, 50 años después, podemos estar aquí, podemos seguir proclamando el Evangelio, proclamando la verdad. Gracias, Señor, porque distintas generaciones han pasado por la familia del mensaje de vida y las que vendrán, las que tú permitas, Señor. Gracias por eso. Ayúdanos, Señor. Queremos ser verdaderamente una iglesia que te honre. Queremos ser verdaderos adoradores, discípulos y testigos. Queremos ser realmente una iglesia que se caracteriza por ser un lugar de reparación, por ser una zona segura, por ser una iglesia en donde no nos mordemos unos a otros, sino nos bendecimos, nos ayudamos, nos restauramos, nos reparamos, guiados por ti. Gracias, Señor, por
por el diseño tan perfecto para tu iglesia, para el cuerpo de Cristo. Gracias porque aunque nosotros muchas veces nos vemos sucios, tú nos ves limpios, ves una iglesia santa, ves una iglesia pura. Y queremos honrar eso, queremos esforzarnos cada día por caminar en integridad, por caminar en pureza, por hacer lo que tú nos has confiado. Gracias por llamarnos y enviarnos con una misión. Queremos hacerlo bien. Ayúdanos a enfrentar esos temores, esos retos, incluso esos obstáculos que nosotros mismos ponemos, para que podamos darte a ti la gloria, siendo una iglesia en acción. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.